Hola amigos, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a ver de cerca lo que es el perfume de Valentino Uomo. Muchos de los detalles que vamos a ver en este perfume los podemos aplicar a otros modelos muy parecidos con respecto a esta línea de perfumes. Es importante saber que esto no es una reseña de perfume, sino que es un acercamiento y vamos a ver detalles tanto en la caja como en la botella para así luego poder aplicarlos a lo que son nuestros perfumes y asegurarnos de que estos son auténticos. Vamos a empezar por la caja, ¿de acuerdo? Donde vemos que sí que es cierto que le han puesto varias tonalidades de perfume, de colores a la caja. Vemos aquí que en este caso pues tiene un poquito de relieve lo que son las letras de Valentino. Aquí vemos también en la variedad de este perfume que también le han puesto algunas letras. Y bueno, pues todo lo que es la caja, que sí es verdad que tiene, ¿veis que tiene una ligera textura? Tiene una poquita textura, no es completamente lisa, pero tampoco es que se note demasiado. Aún así, esto es bastante falsificable, todo lo que son las letras. Vemos que en la tapa tiene el nombre de Valentino, también con un pequeño relieve, pero hoy en día prácticamente todo eso lo imprimen y para adelante. Nos vamos a la parte de abajo donde vemos que pues tiene todo lo que son sus letras, ¿de acuerdo? Si queréis verlo un poquito más de cerca. El código de barras con un QR y todo esto, aunque volvemos a decir, esto todo es muy falsificable. Vemos que entre esta parte, esta zona de las letras y el código de barras hay una serie de números, una numeración que viene en lo que es una letra un tanto distinta con respecto al resto, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una numeración de lo que son 3, 4, 5, 6, 7 números. Pero entre ellos hay que tener en cuenta que empieza por 2 números, una letra, 2 números y 2 letras. Es importante saberlo ya que dependiendo de cada marca utilizan una serie de numeraciones distintas o características de cada marca. Hay Dior que tienen 4 números, hay otras marcas que utilizan 5 y así, ¿de acuerdo? En este caso son 7 y empiezan con tanto números como letras. Muy bien. Aún así, advertimos, en la actualidad también se están falsificando lo que son las numeraciones de los QR. Copian y le ponen números a la caja, pero luego muchas veces no se la ponen al perfume. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos al interior de la caja, donde sí que vemos que en la parte central nos indican que aquí, bueno, pues que cómo va a ser la botella y ahora después veremos estos detalles que explican. Aquí tiene impresión. Nos vamos a lo que es la caja, que bueno, al fin y al cabo la caja protectora del interior viene a ser un poquito sencilla, ¿de acuerdo? Muchas veces nos ayuda a ver también la caja interior porque algunas falsificaciones o llevan un cartón muy fino o no lo llevan, ¿de acuerdo? Y cuanto más complicadas o enrevesadas son las formas en las que nos lo ponen de dentro, puede ser más de ayuda a la hora de verificar nuestro perfume. Bueno, nos vamos a lo que es la botella, como os decía, y lo que nos indicaba en la caja es que nos vamos a encontrar esta parte protectora del perfume, donde nos indican, de acuerdo, que es sobre todo para que no le hagamos un spray sin querer. Así que esto viene como parte protectora del perfume, ¿de acuerdo? Se lo quitamos y nos encontramos con lo que es el perfume. Una caja en la que viene una botella muy trabajada con muchas tachuelas negras. Vemos así este formato que hace que sea desde luego una botella de cristal pesada y bonita. En el centro nos encontramos una parte distinguible, pero es parte del cristal, ¿vale? No es ninguna chapa ni nada parecido, sino que viene como parte de la forma del cristal, con el nombre de Valentino en el medio. Vemos el tapón y vemos que la parte de aquí, bueno, no es tapón, sino que es en la parte de embellecedor y spray, que viene todo junto. En esta parte no viene ningún tipo de letra ni emblema de la marca, así que es importante tener cuidado con respecto a eso. Mucho cuidado de que movamos y no se pueda mover, que no se mueva nada, ya que muchas veces este tipo de botellas los toman de la basura, los compran ya los frascos vacíos o usados, los fuerzan, los abren y los rellenan de cualquier cosa. Así que sí que es importante estar pendientes de que esta parte no tenga ningún tipo de movimiento ni fuga, ya que es lo que suele pasar cuando se fuerzan este tipo de botes.
Nos vamos a la parte baja del perfume, ¿de acuerdo? Vemos que en lo que es el frasco nos vamos a encontrar los datos del perfume en una pegatina. En esta pegatina vienen con letras blancas o algo parecido al blanco. Vemos los datos del perfume, de la casa, el no abrir, y todo lo demás, como siempre. Y en la parte central es donde vemos perfectamente, además, en una letra blanca más potente, toda esa numeración que es la que nos hemos encontrado en la caja anterior del perfume, aquí en negro. Por supuesto, estos números tienen que coincidir y tenemos que encontrarlos. No vale eso de encontrarlo en la caja y no encontrarlo aquí. Y por supuesto, si utilizamos este código en lo que es la página de Check Fresh u otras en las que se registran los códigos de fabricación del perfume, nos dirán la fecha de fabricación de este perfume. ¿De acuerdo? Aún así, mucho cuidado porque hoy en día cada vez más incluso se están falsificando esos detalles en los perfumes, los códigos de fabricación, también porque saben que aquellos que nos dedicamos a la perfumería también nos fijamos en ellos. Lo mejor, como siempre, es por supuesto comprar nuestros perfumes siempre en tiendas y perfumerías autorizadas. Amigos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós.